Bueno, pues venga, buenas tardes a todos y todas. Vamos a terminar de ver la última parte del último tema de la asignatura, en la cual el lunes pasado pues vimos la primera parte referida a lo que son técnicas de medida dentro de la psicología de la motivación, y ahora lo que vamos a ver es ámbitos de aplicación sobre psicología de la motivación. Vimos el lunes pasado de que a nadie escapa la importancia que la motivación tiene en cualquiera de los ámbitos en los cuales se mueve una persona. Y eso ha llevado a que la psicología, no solamente en la psicología, la parte de la psicología que es la psicología básica, que se ocupa de la investigación y se ocupa de descubrir leyes que puedan ser aplicables a el mayor número de personas, sino también la psicología aplicada ha tratado de aplicar esos descubrimientos de la psicología aplicada en múltiples campos: la salud, escolar, trabajo, el deporte, la seguridad vial, en la psicología social, en nuevas tecnologías, es decir, en cualquiera. Imaginaos en deporte la influencia, la importancia que dentro de los equipos deportivos pues tiene la figura de un psicólogo. A modo de ejemplo, aquí nos plantea tres ámbitos de aplicación: actividad física y deporte, motivación y adicciones, y motivación y publicidad. ¿Vale? Vamos a ir viendo. Sí, me gustaría que estratégicamente tomaréis en consideración de que los capítulos que hasta ahora habéis estudiado de la asignatura son capítulos referidos a la psicología básica. Por tanto, establecimiento de teorías, de investigaciones, de leyes, y esta última parte forma parte de la psicología aplicada. Por tanto, se trata de que cuando aquí, en este tema, escuchéis que se están aplicando determinadas teorías, tratéis de volver a esos temas donde están esas teorías a fin de que haya un mayor conocimiento acerca de ellas. ¿De acuerdo? Vamos pues entonces, como ejemplo, a ver la aplicabilidad de la psicología de la motivación en esos ámbitos. Y lo primero, la actividad física y el deporte, decíamos. Las personas que practican una actividad física, sobre todo si son deportes de competición, se obligan a llevar a cabo un esfuerzo continuado. Se tienen que adaptar a diversas condiciones físicas, climatológicas, etc. Tienen que afrontar presiones, aceptar disciplina, someterse a reglas y estar sometido a situaciones con una alta tensión, con una alta ansiedad y con un alto grado de estrés. No sé si los que estáis aquí practicáis alguna actividad física o formáis parte de algún equipo deportivo, si practicáis algún deporte. Fútbol, bueno. Entonces, con mayor medida sabrás de lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿En qué categoría? Si no es indiscreción, en tercera división. Bueno. Si me permites, después te tomaré a ti como ejemplo. El concepto de actividad física es un concepto mucho más genérico que el de deporte, ¿verdad? Porque, sobre todo, el deporte de competición. Las personas que se dedican a un deporte de competición están sometidas a toda una serie de situaciones competitivas
que le llevan a estar permanentemente buscando la mejora continua. Es decir, cada vez hay que hacerlo mejor. Y cada vez alguien está comparando mi rendimiento con el rendimiento que hace otro. ¿Vale? ¿Y qué pasa cuando tu rendimiento no es lo que el entrenador espera de ti? Pone a otro, ¿verdad? Por tanto, siempre se está comparando su ejecución con la comparación con la ejecución de otros participantes. Jesús. El primer Congreso de Psicología del Deporte se celebró en Roma en 1965 y allí se pudo constatar que había dos modos de entender la psicología de la motivación referida al deporte. ¿Vale? Por una parte estaba el cómo investigaban y actuaban los especialistas en psicología de la motivación en la Europa del Este, ¿vale? Fundamentalmente en los países de la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿vale? En los cuales ellos adoptaban un postulado eminentemente práctico. Se trata de ver de qué modo podemos incrementar la motivación de las personas para que alcancen sus objetivos. Es decir, lo que queremos es que el propio sujeto asuma. Ha habido una promesa formal hace 10 minutos que eso no volvería a hacer ruido, ¿eh? Por parte de la aplicación de la psicología de la motivación en los países del Este, decía que lo que trataban es de ver de qué modo incrementar la motivación de los deportistas, incrementando su motivación de logro. ¿Os acordáis que era motivación de logro? La tendencia que las personas tienen a ser ellas las que cada vez traten de conseguir mejores resultados, ¿no? Esa aplicación de los procedimientos motivacionales estaban basados en dos conceptos. Uno, que cada persona tenía que tener clara cuál era la meta que tenía que conseguir, es decir, objetivos claros marcados y aquí, aunque no duermas, ese objetivo hay que conseguirlo, y una disciplina férrea de tipo militar. Yo no sé si habéis conocido alguna vez, lo digo por vuestra juventud, el caso de Nadia Comaneci, una niña de 14 años que llegó a ser campeona olímpica, no sé cuántas medallas olímpicas obtuvo, y era una niña de 14 años, es decir, la cual había sido aleccionada para tratar de conseguir sus objetivos. La otra línea de investigación, la que se lleva a cabo en Estados Unidos, que es un tipo de investigación más tecnificada. Ahí lo que se trata, teniendo en cuenta que en Estados Unidos, en 1908, surgió la teoría de Jerkett y Dodson, ¿vale? ¿Os acordáis de esa teoría? Aparte de Tony, el resto, ¿os acordáis de esa teoría? Sí, ¿y qué proponía esa teoría? ¿Qué relacionaba esa teoría? Lo digo, Tony, no es por inhibir tu respuesta, sino con el hecho de que los demás sean capaces de perder ese pudor pueril y adoptar una postura más activa. La teoría de Jerkett-Dodson establecía una relación entre motivación y rendimiento, activación y rendimiento, y entendía que cada persona tiene un nivel óptimo de rendimiento. ¿Os acordáis? Una curva normal en la cual hay un punto distinto para cada una de las personas que determina cuál es el nivel de activación mediante el cual pues la persona obtiene su máximo rendimiento. Hay personas que en cuanto un entrenador le da 4 gritos, espabila Pepe, pues empiezan a temblar, con lo cual su nivel de activación
pues es bastante más bajo. Y otros que necesitan que le jaleen, ¿vale?, a fin de conseguir sus máximos resultados. Bueno, pues la investigación se centró en determinar para cada uno de los deportistas cuál era su nivel óptimo de activación. Tratar de mejorar los tiempos de reacción de los deportistas. Y fundamentalmente, tratar de ejercitar motoramente a los deportistas. Es decir, ya no es que haya un entrenamiento técnico, sino que haya un entrenamiento fundamentalmente físico. Eso en la actualidad sucede. Un jugador de básquet europeo llega a Estados Unidos y van famélicos. 2 años más tarde están entrenando en Estados Unidos y parecen el increíble Hulk, con un alto grado de musculación, no sé, pues les hace mucho entrenamiento, muchas pesas, mucho fortalecimiento muscular, es decir, tratar de fortalecerlos con objeto de que su arma de trabajo, que es su cuerpo, sea mucho más eficiente a la hora de llevar a cabo, no sé, a veces yo he visto pruebas de gimnasia de atletas norteamericanas, no sé si la habéis visto, pero con unos músculos así, es una cosa realmente desproporcionada, pero bueno, en la medida en que la fuerza es un componente fundamental para la actividad física, pues ellos consideraban que eso era importante. Modernamente se han abordado otras líneas de investigación sobre qué lleva a las personas a llevar a cabo una actividad física. Es decir, qué es lo que motiva a alguien a llevar a cabo actividad física. Bien por una mejora de su cuerpo, es decir, para ejercitarse físicamente, bien para vivir experiencias gratificantes del hecho de sentirse bien físicamente y sobre todo, que lleva a las personas a llevar a cabo actividades deportivas de competición, cuando eso implica estar sometido, como decíamos antes, a un alto grado de tensión y estar sometido permanentemente a tener que superar niveles altos de frustración, porque lo que quiere cada deportista es ganar, ¿verdad? Y cuando no se gana, pues es necesario tener la fortaleza suficiente como para reconocer qué ha motivado o qué ha llevado a que no se gane, pero ser capaz de seguir adelante para intentar ganar el siguiente partido. A la hora de explicar por qué las personas llevan a cabo actividad física o deportes, se han utilizado diferentes tipos de teorías. Y ahí, por favor, anotároslas. Si no la conocéis muy bien, volvéis a los temas correspondientes a esas teorías para que os queden suficientemente claros. Primero, teorías centradas en metas. Miller, Pibran, Galanter, análisis medios-fin, ¿vale? Yo tengo un objetivo, ese objetivo conlleva llevar a cabo una serie de acciones y tengo que paulatinamente ver si esas acciones están siendo eficaces para alcanzar el objetivo o no están siendo eficaces, ¿vale? Teorías de la motivación conductista basadas en el incentivo. O acordaros, los conductistas, la importancia que le daban al incentivo. Después de haber llevado algo, si obtenemos un premio, un refuerzo por ello, incrementará nuestra motivación para seguir llevando a cabo esa actividad. Modelos motivacionales de tipo cognitivo, como la motivación de logro, el hecho de que la propia persona asuma el compromiso de mejorar él
no porque venga un externo a decirle tienes que mejorar. Soy yo quien quiero asumir el compromiso de mi mejora personal. Teorías de la atribución de Weiner. Acordaros que Weiner hablaba de que las personas pueden tener un locus de atribución interno o un locus de atribución externo. Si yo asumo que lo que sucede en mi vida soy yo quien lo decido, me voy a implicar con mayor determinación en llevar a cabo acciones que me lleven a alcanzar mis objetivos. Porque si yo considero que lo que sea de mi vida será lo que Dios quiera, pues caray, que sea Dios el que trabaje y establezca mis objetivos, ¿vale? Y finalmente la teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan. ¿Os suena? La teoría de la autodeterminación es la teoría que plantea que nosotros nos implicamos en aquellas actividades en las cuales nosotros nos sentimos a gusto. Es decir, que para estar motivados en llevar a cabo una actividad tenemos que sentirnos a gusto con esa actividad. Porque si realmente no estamos a gusto, tarde o temprano no vamos a persistir en esa motivación. Otras líneas de investigación han tratado de encontrar las razones por las cuales, como la actividad física o el deporte, siendo en teoría gratificantes para las personas, ¿por qué hay tan alto índice de abandono? Y ahí se ha apelado a la teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan y fundamentalmente a distinguir entre motivación intrínseca y motivación extrínseca, ¿vale? Si me permites, te utilizaré a ti de ejemplo. Una persona que está jugando en una categoría de tercera división, con lo cual se supone que no lo haces por dinero, ¿verdad? Sino que lo haces porque a ti te apetece practicar ese deporte, ¿vale? E inicialmente, pues empezaste a jugar, imagino que de alevín, ¿no? O infantil, y has seguido subiendo en categorías porque te apetece jugar al fútbol, ¿de acuerdo? Cuando la persona que practica una actividad deportiva mantiene la motivación intrínseca, la persona va a seguir practicando esa motivación. Esa actividad deportiva. Cuando empiezan a haber otras consideraciones que no son de motivación intrínseca, ahora esto me lo estoy imaginando, no es que te suceda a ti, pero imaginemos que el domingo pasado tuvieras que ir a un pueblo de Mallorca a jugar el partido y bueno, pues resulta que cada vez que tenías el balón, todo el auditorio, por estar jugabais en campo contrario, os pitaba, os decía improperios, insultando pues a tu familia, ¿vale? Y imaginemos que tú juegues de delantero y los defensas fornidos como armario venían a destrozarte los tobillos, ¿vale? Y además, cada vez que venía alguien y te tiraba al suelo y te iba por tus tobillos, pues la grada aplaudía como diciendo que bueno es nuestro defensa que es capaz de destrozar las piernas a los jugadores del equipo contrario. Situaciones como esta hace que muchas personas que llevan a cabo un deporte competitivo empiecen a plantearse si merece la pena, porque ya intervienen otros factores. Yo no sé si cobras, pero si cobras será una cantidad, bueno, no sé, la que sea. Deportistas que están en una situación competitiva que probablemente económicamente no les rinda, pues llegan a plantearse si
realmente merece la pena continuar en esa competición. Por tanto, una conclusión en muchísimas investigaciones es que una persona va a permanecer en una actividad competitiva, una actividad deportiva, si tiene la suficiente motivación intrínseca como para seguir defendiendo el seguir jugando. Cuando intervienen otros factores competitivos, bueno, no sé, con mayor conocimiento lo sabes tú, pero jugadores que han costado 90 millones de euros pueden pasarse un año entero sin jugar porque el entrenador considera que no está motivado lo suficiente o que no juega lo suficiente y le han pagado 90 millones de euros, ¿no? Es decir, que cuando intervienen factores extrínsecos de competitividad es cuando las personas que llevan a cabo actividad deportiva empiezan a cuestionarse si merece la pena o no. De modo que la motivación intrínseca es un potente predictor de la continuidad en la actividad deportiva. Una persona que esté motivado intrínsecamente va a continuar su actividad deportiva, su actividad física y deportiva. Una persona que empiece a decaer en su motivación intrínseca disminuirá y probablemente se produzca abandono en el ejercicio de esa actividad física. Bien, vamos al siguiente ejemplo que nos han puesto, que es motivación y adicciones. Llamamos adicción a conductas reiteradas y compulsivas hacia un objeto o situación como satisfacción de necesidades. Las adicciones pueden ser físicas, como un consumo desarbolado de sustancias tóxicas, drogas, alcohol, etcétera, o adicciones conductuales como la ludopatía, adicciones a los juegos. Tony me hacía señas de adicciones al móvil, adicciones a la comida, adicciones al sexo o las compras compulsivas, adicciones a las compras, ¿no? Que hay personas que utilizan como una especie de remedio en los días en los cuales se encuentran abatidos, pues vayamos a fundir la visa y eso pues conllevará un potente subidón en nuestra autoestima personal. La autoestima, en primer lugar, supone una pérdida de control absoluto del sujeto sobre su conducta. Una persona adicta no tiene control ninguno sobre su conducta. Su escala de intereses, de valores personales, familia, trabajo, relaciones sociales, todo eso queda en un segundo plano. La persona no vive más que para satisfacer ese objeto o esa situación que es, objeto de la conducta adictiva. Cuando una persona está dentro de un proceso adictivo, se comporta igual que los niños pequeños, es decir, buscan satisfacciones inmediatas, sin tomar en consideración las consecuencias que a largo plazo puede conllevar. Es decir, yo necesito esto y ahora, como los niños pequeños cuando patalean porque quieren una chuchería o patalean porque quieren algo, lo quieren aquí y ahora. Y si los papás le dicen, bueno, cariño, ya cuando lleguemos a casa, allí mamá, papá, te da, no, se ponen a patalear, lo quieren ahora. Pues las personas que padecen adicción se comportan igual que los niños pequeños porque solamente pretenden satisfacciones a corto plazo sin tomar a consideración el efecto que a largo plazo puede conllevar esa conducta. Y tomad en consideración que algunas adicciones
tienen un efecto bastante nocivo para la salud. Otras para la economía, pero bueno, eso es más resoluble. La salud sí que no es resoluble. Es decir, adicciones que atentan contra la salud de las personas, eso sí que no es resoluble por nuestra parte, sobre todo si las consecuencias son consecuencias que se han cronificado. Existen muchos factores biológicos, familiares, sociales, que pueden conducir a alguien a decidir llevar a cabo una conducta adictiva. Vamos a tomar como ejemplo lo que es la adicción a sustancias tóxicas, ¿vale? Aquí, no obstante, propone alguno de los factores que pueden ser causantes de la aparición de adicción hacia sustancias tóxicas en las personas. En primer lugar, inadaptación social o rechazo del orden establecido. Yo hago lo que quiero, en mi casa no me entiende, yo soy un incomprendido, no aceptan mi libertad individual, yo ni quiero ir al instituto ni quiero ir a ningún sitio, sino que yo lo que quiero es que me dejen en paz que viva mi vida. Bueno, pues eso puede conllevar el hecho de iniciar pues el consumo de determinadas sustancias que le haga sentirse pues más autónomo y que es él quien o ella quien decide cómo llevar su vida. Problemas emocionales, ¿vale? Sobre todo en varones, después de separaciones de parejas, se produce en muchos casos un incremento en el consumo de alcohol. Es decir, muchas personas utilizan el alcohol como una especie de consuelo al dolor que puedan estar sufriendo por la separación, ¿no? Pero puede también haber presiones para rendir más. Imaginaos un ejecutivo de una multinacional en el que hoy está en Madrid, pero pasado mañana tiene que estar en Chicago y previamente haber presentado un informe acerca de la nueva estrategia de la compañía en la zona de Chicago y alrededores. Pues también puede llevarle a pensar que necesita ayuda de algún componente externo como para poder estar lo suficientemente activo como para llevar a cabo esas actividades. Y empiezan pues el consumo de determinadas sustancias que, bueno, hacen que la persona se sienta pues mucho más activa. El hecho de que una persona padezca dolencias físicas o dolencias psicológicas, ansiedad, depresión, también puede conducir al consumo de determinadas sustancias tóxicas, como un modo de tratar de superar. Y eso son factores, es una lista de factores cortos, puede haber 1000 factores, pero otro factor pudiera ser factores puramente hedonistas y por la búsqueda del placer y por la experimentación. Yo tengo 14 años, mis amigas me han dicho que no pasa nada tomándose un éxtasis, ¿por qué no me voy a tomar un éxtasis? Y así me pondré bien ¿no? Y entonces empieza así, a lo tonto, tratando de competir con los compañeros o compañeras a ver quién va más y quién es capaz de consumir más sustancias y, bueno, en el caso de los jóvenes, el consumo de sustancias tipo éxtasis, tienen un nombre que ahora no me sale, conduce o puede conducir a la aparición de psicosis. Psicosis que cursa con síntomas como alucinaciones, síntomas paranoicos de que van a por mí, todo el mundo va por mí, no me entiende. Es decir, eso
las familias en las cuales tienen algún hijo o hija que ha empezado a consumir de un modo crónico sustancias de esas que conllevan un elemento alucinógeno, lo pasan mal, porque vamos, yo en consulta tuve a una muchacha de 15 años que había generado la alucinación, pero no solamente mental, sino física, de que su madre era la personificación del diablo que venía por ella. Y entonces imaginaos cómo puede ser las relaciones madre-hija cuando la hija está considerando que su madre es el brazo ejecutor de Satanás que viene a por ella. Eso realmente, obviamente no basta una terapia psicológica. Primero tiene que haber una terapia farmacológica y además tratamientos de esos que si la persona reincide provocan síntomas aversivos, es decir, que si vuelve a consumir hay una reacción fisiológica tan brutal que debería de quitarle las ganas a esa persona de seguir consumiendo esas. En la adicción se producen una serie de fases. Una primera fase que es el consumo esporádico, así un poco de tontería, ¿no? No pasa nada, te va a pasar por tomar una pastilla o tomar o esnifar un determinado polvo blanco. De todas formas, pues es poca sustancia y eso tampoco va a hacer tanto daño. Después de superada esa fase de consumo esporádico, suele venir una fase de consumo continuado. Después una fase de desarrollo y mantenimiento de la adicción y por fortuna hay personas que aceptan el que haya una cuarta fase en su adicción y es la fase de la posadicción, la fase de luchar para la eliminación de esa adicción. No viene en el texto, pero yo os lo explico porque creo que es importante. Los expertos en adicciones consideran que hay una primera fase por parte del sujeto adicto que es de precontemplación. Tomemos una adicción más generalizada, consumo de alcohol. Mi familia es una exagerada, mi mujer es una exagerada, alcohólico, yo por tomar 4 copas de vino al día voy a ser un alcohólico, es una exagerada, ¿vale? Fase de precontemplación, es una exageración por parte de los demás que yo sea un adicto. Una segunda fase es en la cual el sujeto pues empieza a decir, caray, pues lo mismo tiene razón de que pudiera haber una adicción, porque cuando no me tomo esas 4 copas de vino, la verdad es que no me siento muy bien. Y ando buscando a ver dónde podemos ir, donde alguien me invite a una copa de vino o yo pueda pedir una copa de vino, ¿vale? Con lo cual, la persona empieza a admitir que probablemente no fuera una exageración por parte de la familia, sino que realmente hay un problema de adicción. Una tercera fase es cuando el sujeto dice, vale, acepto que hay una adicción y por tanto quiero ponerme en manos de alguien que me pueda, es decir, solicita ayuda. Una cuarta fase es, una vez que ya estoy dentro de esa fase de ayuda, voy a estar lo suficientemente motivado como para llevar acciones que me lleven a cambiar esa adicción. Y la última fase es la fase de que no solamente estoy llevando a cabo acciones para eliminar mi adicción, sino también voy a seguir manteniendo fuera del programa terapéutico acciones que me lleven a no volver a caer en esa adicción. Las conductas adictivas, sean de cualquier tipo, son conductas aprendidas, ¿vale? Por tanto, están sometidas a los principios de aprendizaje. Y en las adicciones, las
primeras conductas adictivas generalmente suelen estar regidas por el aprendizaje observacional. Es decir, los compañeros, veo por televisión, es decir, trato de imitar algunas conductas. Eso en los inicios, pero después la conducta adictiva está regulada por el condicionamiento clásico y por el condicionamiento operante. Dentro del condicionamiento clásico se produce en las adicciones tóxicas unos fenómenos increíbles. El primero es el condicionamiento de respuesta compensatoria. Resulta que cuando una persona consume sustancias tóxicas en un ámbito familiar, tiene menor probabilidad de morir. Las muertes por sobredosis se producen en lugares alejados de los medios, de los lugares habituales con los cuales el sujeto se drogaba. A eso se le denomina condicionamiento de respuesta consumatoria. Pero hay otro fenómeno dentro del condicionamiento clásico que es la abstinencia condicionada. Una persona que está dejando el consumo de una sustancia, cuando esa persona pasa por el lugar donde habitualmente compra esa sustancia, su organismo da un vuelco. Se produce una activación de todo su organismo. Es decir, su organismo recuerda que ese es el lugar donde lo compra. Es decir, los síntomas del mono, del síndrome de abstinencia, se hacen mucho más intensos cuando la persona pasa o está cercana al lugar donde habitualmente compraba la sustancia con la cual era adicto. Dentro del condicionamiento operante, la adicción se inicia a través del refuerzo positivo. Es decir, yo consumo porque me pone guay. Y resulta que voy con los amigos, las amigas a una discoteca, me he tomado un tripis y vaya noche espectacular que he pasado. Fantástico. Con lo cual, es el refuerzo positivo lo que dice, vale, pues si tú quieres pasar noches guay, sigue consumiendo, ¿vale? Cuando el consumo ya se ha convertido en adicción, no es el refuerzo positivo el que sigue manteniendo el consumo, sino el refuerzo negativo. Ahora, para yo sentirme bien, necesito consumir. Por tanto, ya no consumo para sentirme bien, sino consumo para no sentirme mal, para no tener mono, para no sufrir los efectos del síndrome de abstinencia. ¿Vale? Bueno, vamos a ver el último aspecto, que es la motivación y la publicidad. Acordaos de que vimos en los primeros temas que la motivación se generaba cuando aparecía una necesidad, ¿verdad? Esa necesidad del ser humano se convertía en deseo, y ese deseo llevaba a las personas a llevar a cabo acciones para satisfacer esa necesidad o ese deseo, ¿de acuerdo? Pues caray, ¿qué mejor que crearle a una persona una necesidad? Ya lo tenemos, ¿vale? Es decir, ¿para qué la persona de motu propio va a crear una necesidad si con la publicidad se la podemos generar? ¿Vale? Y eso es lo que hace la publicidad. Generar necesidades. No todos los teóricos de la psicología de la motivación referida a la publicidad mantienen ese criterio. Hay una versión, hay un planteamiento que dice que la publicidad es buena, es generosa con nosotros, lo que hace es presentarnos productos de gran calidad con objeto de que nosotros conozcamos esos productos y por tanto podamos consumirlos. Es decir, hay como una especie de labor social por parte de la publicidad de hacer llegar al gran público pues productos de primera calidad.
Otro planteamiento, que a mi juicio es bastante más realista, es que la publicidad genera de por sí necesidades. Personas que no tenían necesidades, el hecho de ver la publicidad hace que le generen necesidades. A mí, y no sé, las chicas que estáis aquí, qué os parece, pero la publicidad de las colonias es para llorar, ¿eh? Resulta que como no te pongas una determinada colonia, nadie a tu paso va a girar la cara, nadie va a tomarte en consideración. Personas como yo, que ya somos mayores y tenemos problemas cardiovasculares, hipertensión, colesterol alto, cuando vemos por televisión que aparece una arteria, y esa arteria empieza a atorarse por unos puntitos negros, amarillos, ¿vale? Que supuestamente son lipocitos, son grasas. Y entonces te dicen, no te preocupes, tu arteria no va a quedar obturada. Danone te presenta Danacol, de modo que basta con que te tomes un Danacol al día, tus arterias aparecerán fluidas y nunca va a haber posibilidad de que te tengan que hacer un cateterismo y desatascar tus arterias coronarias. Danacol, los buenos señores de Danone, señores y señoras de Danone, han pensado en ti y nunca tus arterias van a quedar obturadas si nos haces caso, obviamente, y consumes al menos un Danacol diario. La publicidad también genera necesidades acerca de cómo es posible que no cuides de tu salud. ¿Cómo es que no utilizas, pues, lo diré. Me sale Danone, pero Danone es una marca de yogures. Yogures con isoflavonas. O con bífidos activos. Con el beneficio que para tu organismo conlleva eso. Y empiezan a utilizar palabras y, pues, muchas personas caemos en la trampa de la publicidad y si tenemos un yogur y al lado otro que dice con bífidos activos y con isoflavona, pues vale. Pues también por 20 céntimos que hay de diferencia, pues yo llevo la isoflavona, ¿verdad? Y los bífidos activos. También la publicidad te hace sentir la necesidad de que quieres formar parte de un club elitista. Si George Clooney utiliza Nespresso, ¿por qué no? Voy a utilizarlo yo y entonces en vez de ir a Mercadona a comprar unos cartuchos del 3 al cuarto de café, pues nada, yo me voy a las tiendas de Nespresso, tiendas lujosamente decoradas con mármoles en todas sus fachadas y que vas allí y te dan una bolsita con unas cápsulas, con unos colores fabulosos y formas parte ya del club de George Clooney. Según, a la hora de explicar por qué un comprador compra, pues se han apelado a razones funcionales, que son objetivas y racionales. Yo me he comprado esa chaqueta porque necesitaba una chaqueta de color azul, ¿vale? O a veces, y eso, quien esté libre que tire la primera piedra, a veces nos dejamos llevar en nuestras compras por factores puramente emocionales. Y yo no sé si os ha pasado, yo os confieso que sí, que hace bastantes años me compré una corbata que todavía sigue estando en el corbatero y todavía no la he utilizado, una corbata de color azul de la marca Shark, que es sumamente cara, con un tiburón blanco, y yo dije, ¡guau! ¡Qué bien! Una corbata azul con un tiburón blanco. Pues el tiburón blanco todavía está esperando a que yo lo saque a pasear. Muchas veces las compras, y sobre todo las grandes superficies, se aprovechan de ello. Y en la época de las rebajas, tú ves todo el 40, el 50% diciendo, pero ¿cómo puedo desaprovechar esa oportunidad? Me está costando la mitad que en condiciones normales me hubiera costado.
Y muchas veces compramos cosas que realmente ni siquiera las utilizamos o al menos ni siquiera las necesitamos. Según las propiedades psicológicas de los productos, hay un autor que es Woods, que establece que los productos pueden ser diferenciados en productos de prestigio, de modo que la persona que los compra quiere tener un prestigio, ¿no? Es decir, si alguien llega a vuestra casa, abre la puerta y se encuentra que en el recibidor hay un miró, dirá, wow, ¿dónde me he metido, no? Es decir, aquí hay gente que tiene poderío, ¿eh? Producto de estatus. Personas que utilizan productos, lo que sé, Rolex, un coche Mercedes o productos así de alto standing para poner de manifiesto que su estatus social pues, es elevado. Productos de madurez. Hace referencia a que son productos que solamente se lo puede comprar alguien que ya tiene una edad y por tanto ya lleva años en el mercado, ¿vale? Aquí pone como ejemplo, o yo pongo como ejemplo un abrigo de bisón, ¿vale? Pero bueno, ahora hay un desprestigio absoluto acerca de los abrigos de bisón y casualmente yo me enteré en Navidades que en Estados Unidos hay laboratorios que crían un bicho transgénico cuya única finalidad es que haga pelo y entonces lo que hacen es una especie de ratas, pero que crean un pelo tan increíblemente maravilloso que supera al lince, supera al lobo estepario, supera cualquiera de las pieles. Y entonces hay laboratorios en los cuales crían unos bichos para hacer pieles específicas para ellos. Productos de reducción de angustia. El Danacol, que algunas veces pueda yo comprar. Bueno, a ver si esto de Danone tiene razón y por la tontería de no gastarme 3 euros me voy a ver implicado en un atoramiento de las arterias, ¿verdad? Productos hedonistas. Productos en los cuales el sujeto quiere satisfacer su placer. Producto hedonista. Imaginaos cada uno de vosotros en la bañera de vuestra casa con un baño calentito esta noche espolvoreando sales del Mar Muerto. ¿Vale? Y si ya hay una música que os plazca, pues imaginaos allí tumbado con las sales del Mar Muerto y escuchando música, ¿no? Y después productos funcionales, que son los productos de consumo habitual, ¿vale? A través de la publicidad se puede cambiar los hábitos de un consumidor. Es decir, todos, en mayor o menor medida, caemos en las redes de la publicidad, ¿vale? Y se puede cambiar esos hábitos de consumo, pues apelando a mecanismos del condicionamiento operante. Si tú tomas yogures con bífidos activos, tu tránsito intestinal va a ser mucho más eficaz, ¿vale? Y por tanto no vas a tener obturación a la hora de la expulsión de heces. O bien a través de el refuerzo negativo. Si tú no tomas este producto, si tú no tomas Danacol, allá tú. Lo mismo te van a tener que hacer un cateterismo y te van a tener que poner un stent para ampliar tus arterias coronarias. Es tu problema, yo ya te he avisado, También el condicionamiento observacional, muchas veces compramos lo que personas de nuestro entorno han comprado, ¿vale? Y te dice, hombre, si tienes que ir a tal sitio, compra, ya verás qué bien. Mira,
fulanito o fulanita, me he comprado una chaqueta en no sé qué, no te puedes hacer una idea y con un precio fantástico, y ya te han transmitido esa necesidad de compra, ¿vale? Y obviamente también a través del condicionamiento clásico, mediante la asociación de un personaje famoso con un producto. Si nosotros vemos pues a Rafael Nadal y los Kia, decimos, caray, en la medida en que yo tengo una vinculación afectiva con Rafael Nadal, en el sentido de que le aprecio, lo admiro como persona y como deportista, está claro que si Rafael Nadal dice que los Kia son lo más en automoción, yo a la hora de tener que cambiar de coche, pues también tomaré como opción el Kia. Cuantas más veces, fijaos lo que es un condicionamiento clásico, la asociación entre un estímulo condicionado y un estímulo incondicionado. Cuantas más veces nosotros veamos ese anuncio donde Nadal está anunciando los coches Kia, más fuerte va a ser la vinculación que nosotros tengamos con el producto, ¿vale? Por el contrario, si resulta que ahora ya Kia lo anuncia Pepito Pérez y no Rafael Nadal, esa asociación que habíamos establecido entre Rafael Nadal y una marca de coches irá desapareciendo, ¿vale? Y probablemente tenga efectos negativos. ¿Qué habrá pasado para que Rafael Nadal no siga publicitando Kia? Lo mismo hay gato encerrado y no se fía de los coreanos, y a partir de ahí nos podemos montar nuestra propia historia. Pero también se puede producir un efecto inverso a ese que decía, y es que si Rafael Nadal, además de publicitar una marca de coches, publicita unos relojes, pues no solamente me parecerán buenos los coches, sino también los relojes. Es decir, se habrá producido una transferencia de asociación entre el personaje famoso y el producto. ¿De acuerdo? Bueno, leeros con detenimiento todo el tema, porque como podéis imaginar, en el corto espacio de tiempo que tenemos, voy a lo más esencial del tema, pero eso no implica que vosotros lo leáis en su totalidad. Bueno, ha llegado vuestra hora, ¿verdad? No, ha llegado vuestra hora de demostraros a vosotros mismos de que estáis en la línea adecuada para tratar de alcanzar vuestros objetivos, ¿vale? Y vosotros todavía no lo sabéis, pero cuando el curso próximo estudiéis conmigo memoria, veréis que no es absolutamente nada eficaz la práctica masiva. El hecho de dedicar la última semana antes del examen a estudiar como posesos 20 horas al día, eso no conduce absolutamente a nada. Lo que conduce es a un bloqueo mental que después lo podéis pagar en el examen. Experimentalmente se ha probado, bueno, desde los años 40 y 50 que se llevan, que se han realizado investigaciones en este aspecto, que la práctica distribuida, estudiar poco tiempo, pero cada día es mucho más eficaz que darse atracones antes del examen. Además, hay otro efecto, y eso no nos damos cuenta hasta que no estamos en el examen, y es el efecto de familiaridad. Cuando cogemos un tema y lo leemos la primera vez, bueno, algo vemos de ese tema. Cuando lo leemos por segunda vez, continuada, ¿vale? Algo más nos suena. Y cuando lo leemos una tercera o una cuarta vez, todos los conceptos nos resultan familiares. Pero familiaridad no significa memorización. Y muchos alumnos creen que por leer 4 veces un tema ya se lo saben y no han sido capaces de evaluar hasta qué punto ese contenido ha estado asimilado. ¿Vale? Es obviamente voluntad vuestra el que hagáis caso a mis recomendaciones o no, porque sois adultos todos y todas, y lo que os deseo es que tengáis pues muchísima suerte en el examen, que alcancéis
pues mejor nota posible en función de el tiempo que le hayáis dedicado al estudio y el esfuerzo que hayáis hecho a la hora de asimilar los contenidos. ¿De acuerdo? Pues venga, buen examen para todos. Los que continuéis en fundamentos de investigación, en 5 minutos nos volvemos a ver. Ya te he visto, ¿qué te pasa? Oye, pues eso te lo deberías de mirar, ¿eh?